elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. En este nuevo capítulo, reflexionando sobre San Lucas, vamos a contemplar la teología o el pensamiento del autor, los temas más importantes que aparecen tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así como la obra, decimos, forma una unidad, hay una continuidad entre una y otra, lo mismo ocurre con los temas que van a ir surgiendo. Creo que una idea clave para ir entendiéndolos es esta de unión o continuidad. Si miramos el primero de estos temas que vamos a hablar hoy, Israel y la Iglesia, separación o continuidad. ¿A qué nos referimos con Israel? Al pueblo del Antiguo Testamento, del cual Abraham es el patriarca, que tuvo su hijo Isaac, y luego a Jacob, y luego 12, que formaron las 12 tribus de Israel. La Iglesia también está formada por 12 patriarcas del Nuevo Testamento, que son los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Por eso vemos que entre Israel, el antiguo o primer Israel, y el nuevo Israel, hay una continuidad temática. Jesús ha elegido a estos 12, a cada uno de ellos, para enviarlos a predicar. Una característica del libro de los Hechos de los Apóstoles es que el mensaje se abre a las naciones paganas. En el Evangelio de Lucas, sobre todo, vamos a encontrarnos con Jesús predicando, realizando su actividad, circunscribiéndose al territorio de Israel. Alguna visita a la región de Tiro y de Sidón, pero no más allá. Los encargados de llevar la misión, el mensaje de Jesús al resto de los pueblos, van a ser los apóstoles. Por eso, Hechos de los Apóstoles se va a centrar en la predicación al resto de las naciones. La Iglesia nació, y esto tenemos que acostumbrarnos porque es así, nació de una matriz judía. Jesús era judío, lo mismo que la Virgen y cada uno de los apóstoles. Incluso también muchos ritos o costumbres de la liturgia que utilizamos provienen del judaísmo.
Mismo la Eucaristía, el pan y el vino, forman parte de la liturgia de la Pascua judía, y ahí pasaron a la liturgia cristiana. Lo mismo el rito del bautismo, la purificación con el agua, o algunas aclamaciones, como el Aleluya o como el Santo, forman parte de una tradición común entre el judaísmo y el cristianismo, porque como decíamos, no hay ruptura entre el primer Israel y el nuevo Israel, hay continuidad. En todo caso, el desafío que plantea los Hechos de los Apóstoles es el de incluir a los paganos en el proyecto de Israel. El nuevo Israel, la Iglesia, estará formada por los creyentes venidos del judaísmo y los creyentes que surgieron o aparecieron a partir de los pueblos paganos, principalmente los griegos y los romanos. Y así como el pueblo es uno, el mismo, hay continuidad, también hay continuidad en las Escrituras, la revelación. Sabemos que el Antiguo Testamento prepara, anuncia, dispone a los hombres para la venida del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se cumplen todo lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, de manera que se necesitan, se acompañan, se iluminan el uno al otro. ¿Y cuál es el centro de toda la Biblia? La llave que nos permite entender el mensaje de Dios. La llave es Cristo resucitado. A partir de Él o en Él podemos ver cómo lo antiguo se cumple y cómo lleva Él a plenitud y a novedad todas y cada una de las cosas. El texto bíblico, en primer lugar, fue escrito en hebreo. El Antiguo Testamento está originalmente escrito en hebreo, aunque hay algunas partes que se conservan en arameo, pero fundamentalmente el hebreo. Es el que se conoce como texto masorético. ¿Quiénes eran los masoretas? Los masoretas eran los que continuaron la tarea de los fariseos, que eran de la época de Jesús y que se ocupaban de transmitir la palabra de Dios, enseñar el mensaje a la gente. ¿Cuál fue la tarea que hicieron los masoretas allá por el siglo IX después de Cristo? Ellos crearon un sistema de signos y puntos para indicar las vocales, porque el texto hebreo es consonántico, no tiene vocales. Las vocales se las agregaron los masoretas con estos signos, enseñándonos de esta manera cómo debían leerse las palabras que encontrábamos en la Biblia. Pero además de ese texto hebreo,
con la vocalización que introdujeron los masoretas, encontramos una versión muy antigua de la Biblia, traducida del hebreo al griego. ¿Cuál es la historia de esta edición de la Biblia llamada Septuaginta? Allá por el año 250 antes de Cristo, el bibliotecario de la iglesia, el bibliotecario de la biblioteca de Alejandría pidió al rey que solicitara al sumo sacerdote de Jerusalén un ejemplar de la Biblia para que se incluyera en el catálogo de obras de esa biblioteca tan famosa en la antigüedad. El rey solicitó al sumo sacerdote de Jerusalén y éste envió 72 sabios, 6 por cada una de las tribus de Israel. Cuando llegaron a Alejandría, los separaron unos de otros y cada uno de ellos trabajó individualmente, haciendo la traducción completa. Y cuando terminaron esta obra importante y magnífica, recogieron lo que cada uno había escrito y compararon un texto con otro y comprobaron que las 72 traducciones, eran idénticas, aunque cada uno de ellos la había hecho en forma individual. Hay un documento de la antigüedad, la carta de Aristeas, que forma parte de los apócrifos del Antiguo Testamento, donde narra la historia de esta versión griega de los 70, buscando justamente dar legitimidad a esta versión. ¿Por qué era importante tener una versión en griego de la Biblia hebrea? En primer lugar, para completar el catálogo de la Biblioteca de Alejandría, pero también para que la pudieran utilizar judíos que no vivían en Palestina, que hablaban en griego, que celebraban su liturgia y que necesitaban leer las escrituras en la sinagoga. Ellos utilizaban esta versión griega. Entre ellos, San Pablo, por ejemplo, que era de una provincia romana de Cilicia, en Asia Menor, Turquía, utilizaba y leía la Biblia, el Antiguo Testamento, en griego, según esta versión de los 70. Es importante porque fue hecha a partir de una versión hebrea del Antiguo Testamento que fue anterior a la que conocieron y pusieron como definitiva los escritores masoretas
del siglo IX. Pero no solamente los judíos que vivían fuera de Israel usaron esta versión de los 70, también la asumieron las primeras comunidades cristianas fundadas por Pablo, sobre todo fuera del territorio de Israel. Algo que es importante destacar, que la versión griega no es idéntica a la versión hebrea, y que cuando Pablo, por ejemplo, cita un texto del Antiguo Testamento, lo está haciendo según la versión griega y no según la versión hebrea. Por eso, nosotros que en la Biblia nuestras tenemos el Antiguo Testamento tomado del hebreo, muchas veces las citas no coinciden textualmente. ¿Por qué? Porque nosotros leemos la Biblia del hebreo, mientras que los autores del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento griego para citar. Sabemos que los judíos tenían, a diferencia de lo que tenemos hoy nosotros, un solo templo, el de Jerusalén, al cual concurrían para celebrar las fiestas principales y para hacer sus oraciones. Pero en cada ciudad había sinagogas. Diríamos que la sinagoga es una casa de oración y de estudio de la palabra de Dios. Y en la sinagoga era donde se reunían todos los sábados para hacer la oración, para hacer las lecturas de la ley o de los profetas. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús yendo a la sinagoga de Nazaret, donde comenzó su vida pública. También en la sinagoga de Cafarnaún, donde realizó algunas curaciones y donde pronunció algunos de sus discursos más importantes, como el discurso del pan de vida, que aparece en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Frecuentemente iban a la sinagoga. También en Jerusalén había sinagogas habilitadas para el culto de los judíos que no hablaban en hebreo, sino en griego, que era donde iba Pablo, donde iba Esteban a predicar a los que se reunían en ese lugar. A medida que pasó el tiempo, los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. La iglesia se fue alejando de su centro geográfico de Jerusalén y se fue estableciendo sobre todo en las regiones paganas, en Asia Menor, en Grecia, en Egipto y finalmente en Roma, tomando cada vez un rostro más de todos los pueblos, pero sin perder, como decíamos antes, su matriz, que es judía.
incorporando elementos del paganismo, pero sin renunciar a esa fe, referencia fundamental, la religión de sus padres, la religión de los mayores. Y a medida que crecían las persecuciones, que los cristianos se alejaban de Jerusalén, comenzó a experimentarse esa separación entre la iglesia y la sinagoga. Las comunidades cristianas no se reunían en la sinagoga, se reunían en las casas. Generalmente eran las casas de gente importante, gente rica. Buscaban casas que fueran grandes para poder recibir en ese lugar a toda la comunidad. Y de esa manera comienza a distanciarse la iglesia de la sinagoga, pero sin perder el lazo fundamental que la une con la tradición judía. La iglesia es el nuevo Israel que está presente en el mundo de los paganos y que los ha incorporado por medio del bautismo al nuevo pueblo de Dios. Además del tema de Israel y de la Iglesia y de la continuidad entre uno y otro de los temas importantes en la teología de Lucas es el tema del Espíritu Santo, que ya había aparecido en el Evangelio, en el momento de la concepción de Jesús. María concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, además, se siguió manifestando en María, que llevaba en su seno a Jesús cuando visitaron a su parienta Isabel. El Espíritu Santo llenó también a Isabel y la hizo profetizar sobre María. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. El Espíritu Santo siguió actuando en la historia de la salvación. El anciano Simeón, que estaba en el templo, lleno del Espíritu Santo, exclamó y bendijo a Dios. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar que tu siervo muera en paz, ya que mis ojos han visto la salvación que has preparado delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. A medida que Jesús iba creciendo, el Espíritu Santo se manifestó en él, sobre todo y claramente en el momento de su bautismo. El texto de Lucas nos presenta a Jesús orando cuando recibió el Espíritu Santo. De alguna manera nos recuerda aquello que sucederá con la iglesia en Pentecostés. La comunidad oraba cuando recibió
el Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Y el Espíritu descendió de esa manera sobre Jesús. Y el Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde fue tentado durante 40 días antes de comenzar su tarea apostólica y misionera. La Iglesia también será formada por Jesús durante 40 días antes de comenzar la obra de la evangelización de los paganos. El Espíritu Santo aparecerá también en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús reciba el libro de Isaías, lo abra y lea: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por medio de la unción. Y cuando complete esa experiencia, explicando el sentido de estas palabras, y diga: hoy se ha cumplido esta palabra que ustedes acaban de oír. El Espíritu Santo, que actuó en María, en Simeón, en Isabel, en Jesús desde su bautismo, es el mismo que actuará también y el protagonista de los Hechos de los Apóstoles, porque el protagonista no es ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Pablo, ni Bernabé. El protagonista es el Espíritu de Dios, que aparece ya desde el comienzo de los Hechos de los Apóstoles y que anima la vida y la misión de la Iglesia, la formación de las comunidades, el establecimiento de presbíteros y ministros en cada una de ellas, y que los impulsa a llevar el Evangelio cada vez más lejos. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, el que anima toda su actividad, toda su tarea. El Espíritu Santo es, como decíamos, el que hace crecer a la Iglesia. La hace crecer en número y la hace crecer en santidad. La hace crecer haciéndola cada vez más presente en el mundo antiguo y también en el corazón, en la vida de cada uno de sus discípulos, que están más unidos entre sí y más vinculados con su Maestro. La Iglesia crece y crece territorialmente. Hay una cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde podemos descubrir el plan de redacción de Lucas. ¿Qué es lo que nos dice en esa oportunidad? El Evangelio debe ser anunciado primero en Jerusalén, segundo en Judea y Samaria, y finalmente llegar a los confines de la tierra. Por eso dividimos el libro de los Hechos de los Apóstoles en tres momentos. La Iglesia en Jerusalén, capítulos 1 hasta el capítulo 8. La Iglesia en Judea y Samaria, capítulos 8 al capítulo 12. Y la Iglesia hacia los confines de la tierra, a partir del capítulo 13 hasta el final. Aunque es cierto y hay que reconocer que en cada una de estas secciones hay
elementos que nos permiten vincularla con lo que sigue. Por ejemplo, dentro de la iglesia de Jerusalén, primeros 8 capítulos, van a aparecer los diáconos que hablaban griego, los encargados de evangelizar en Judea y Samaria. Y en la sección de la iglesia en Judea y Samaria, capítulo 8 al capítulo 10, va a presentarse la figura de Pablo, que va a ser el protagonista de la última parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo llevar el mensaje de Jesús al resto de las naciones. Dentro de las comunidades había judíos, cristianos que venían del judaísmo, que habían abrazado la fe. También había paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los extranjeros, es decir, los griegos y los romanos, a quienes también se había anunciado la fe, porque como decíamos, la iglesia nace del judaísmo, pero incorpora a los paganos. También tenemos a los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? De nacimiento pagano, pero que se convirtieron primero al judaísmo, recibiendo la circuncisión, y luego se hicieron cristianos. Esos son los prosélitos. Los temerosos de Dios, en cambio, son aquellas personas paganas que admiraban el judaísmo y cumplían con algunas de sus leyes, principalmente los 10 mandamientos, pero a diferencia de los prosélitos, no estaban circuncidados. Las comunidades cristianas pueden ser comunidades uniformes, todos son judíos, de habla hebrea o aramea, como la comunidad de Jerusalén, o todos son griegos, paganos o romanos, pero también había comunidades que eran mixtas, donde había judíos y paganos. Esto era signo, expresión de una gran riqueza para la iglesia, pero también era fuente de conflictos. ¿Por qué? Porque las leyes judías, sobre todo en lo referente a la alimentación, eran muy distintas a las leyes de los paganos, que comían sin hacerse problema. En cambio, los judíos algunos alimentos los tienen restringidos por la ley. Por eso las comunidades mixtas tenían que ponerse de acuerdo y respetar a la otra parte para no escandalizarlos. Un momento clave del texto de los Hechos de los Apóstoles es Pentecostés. Estamos acostumbrados nosotros a leer el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pero también tenemos que decir, por ahí para algunos de ustedes es una novedad, que hubo 2 Pentecostés. A falta de uno, hubo 2 Pentecostés. En el capítulo 2, un Pentecostés a los judíos. Y en el capítulo 10, un Pentecostés a los paganos. El Pentecostés
judío es el que más conocemos, las lenguas de fuego, el viento, y que termina con el discurso de Pedro en la puerta de la casa a los que se habían reunido. El Pentecostés pagano también tiene como protagonista al apóstol Pedro. Lo encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pedro se encontraba en la ciudad de Jope y tuvo una visión, un mantel, unos alimentos que se le aparecían y una voz que lo invitaba a comer y una voz que le declaraba que todos los alimentos eran puros. Y mientras estaba pensando el significado de esta visión, llegaron unos hombres venidos de Cesarea Marítima a buscar a Pedro. Eran enviados de un centurión romano llamado Cornelio, que había orado y le había revelado que Pedro iría a su casa a predicarles la buena noticia. Y Pedro dejó la ciudad de Jope y fue a la ciudad de Cesarea junto con estos hombres. Y cuando estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban escuchando la palabra, y eran todos ellos paganos, romanos. Y entonces Pedro tomó la decisión no solamente de dejarlos con el Espíritu Santo que habían recibido, sino también de bautizar a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Esto le significó a Pedro un dolor de cabeza con la comunidad de Jerusalén, a la que tuvo que ir a explicar todo lo que había pasado, porque estaban intranquilos al ver que el Evangelio se anunciaba entre los paganos sin necesidad de que ellos se convirtieran primero a la fe judía. Como dijimos, la comunidad es una, Israel y la Iglesia. La Biblia es una, Antiguo y Nuevo Testamento. El Dios es uno. El Dios del Antiguo Testamento es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también la Iglesia se caracteriza o debe luchar siempre por mantenerse unida por el Espíritu que la une y que la anima y que la lleva a evangelizar, pero también el Espíritu que la mueve a la oración. Y la oración es otro de los temas comunes que aparece en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. La oración individual, la oración en comunidad. Pero la novedad que introduce el libro de los Hechos es que este pedido de Jesús de orar sin cesar se haga carne entre los paganos, porque hablarle de oración a los judíos era algo natural para ellos, pero los paganos no tenían la costumbre de rezar. Por eso había que educarlos
en la oración. Y como decíamos, tanto en el Evangelio como en los Hechos aparece el tema de la oración. Cuando viene el Espíritu Santo, o antes de que venga el Espíritu Santo, para que la comunidad no se disperse, permanecían unidos los apóstoles y María en oración. Y luego también aparece Pedro y Juan, que van al templo a hacer oración, o el mismo Pablo, que rezaba, o la comunidad que reza antes de enviar a Pablo y Bernabé al primer viaje apostólico. La oración, unidos en la oración, unidos por el Espíritu. Pero además, la unión se daba a través de la enseñanza de los apóstoles, aquello que habían escrito. Recordemos que las cartas apostólicas, ¿no?, circulaban entre las comunidades y de esa manera iban recordando aquello que Jesús ya había enseñado. Como dice el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo es el que les enseñará todas las cosas y además el que les recordará lo que les he dicho. Lo que los apóstoles enseñan es lo que ellos han aprendido de Jesús, porque lo han escuchado y porque lo han visto. Por eso debemos recibir y estimar, dar importancia a su enseñanza. También los apóstoles permanecían unidos en la fracción del pan, otro nombre que se le daba a la celebración de la Eucaristía. Y ellos se reunían, como dicen los textos bíblicos, el primer día de la semana a partir el pan, a compartir el cáliz, a meditar, a recibir la enseñanza de los apóstoles. Y todo esto lo hacían, como dijimos, en las casas de la gente, no en las sinagogas ni en lugares públicos, porque podían ser perseguidos. Y lo hacían en horarios generalmente nocturnos, para no llamar la atención de la gente. Y por otro lado, porque muchos de los miembros de la comunidad eran trabajadores, esclavos, trabajaban en el campo. Entonces estaban todo el día en el campo, y para participar del culto lo hacían por la noche. Los que no se hacían tanto problema por el horario eran los patrones, porque ellos estaban en la casa todo el día y no trabajaban. Por eso surgieron algunos conflictos entre ellos. Lo dice Pablo en la carta a los Corintios, cuando habla de que hay que esperarse unos a otros para realizar la comida fraterna o ágape, que se hacía antes de la Eucaristía. Hoy día hacemos al revés en las parroquias, primero la misa y después el ágape. Ellos hacían primero el ágape y después la misa, pero por un motivo: venían los esclavos de trabajar todo el día y tenían que recuperar sus fuerzas, tenían que comer algo antes de compartir la Eucaristía. No estaba todavía esto del ayuno para la Eucaristía. Y entonces les recomienda que deben esperarse unos a otros, deben comer juntos la comida fraterna
antes de compartir la Eucaristía. Por último, la Iglesia comparte los bienes. En este punto, hay una diferencia respecto a los bienes, entre lo que enseña Jesús y la propuesta de los Hechos de los Apóstoles. Jesús hablaba a sus discípulos de dejar sus bienes, no llevar para la misión ni pan, ni alforja, ni dinero, ni 2 túnicas. Lo dice cuando envía a los 12, lo dice cuando envía a los 72. En cambio, en los Hechos de los Apóstoles va a proponer el ideal de la comunión o koinonía de bienes, es decir, poner en común lo que uno tiene. Ya veremos cuando nos toque presentar en la lectura guiada el tema correspondiente, el ejemplo de Bernabé y de Ananías y Zafira, que fueron condenados por la comunidad justamente por engañar al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido un campo y habían dado la totalidad del dinero a los apóstoles para cubrir la necesidad de los pobres, cuando en realidad se habían guardado parte de esa transacción. Por eso dice, engañaron al Espíritu Santo. Ananías y Zafira no estaban obligados a vender el campo, podían habérselo quedado, tampoco estaban obligados a dar el dinero, podían vender el campo y conservar todo. El problema fue que dieron una parte y se quedaron con otra. En cambio, Bernabé vendió ese campo y puso el dinero a disposición de los apóstoles para que ellos los distribuyeran entre todos los necesitados. Entre Israel y la Iglesia no hay separación, sino continuidad. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay separación, sino continuidad. Las comunidades cristianas estaban formadas por judíos y paganos. Eran comunidades uniformes o comunidades mixtas. Tenían sus conflictos, como también tienen conflictos las comunidades parroquiales hoy día. El Espíritu Santo es el protagonista de la obra de evangelización, el principal actor del libro de los Hechos de los Apóstoles, y es además el que ayuda a la comunidad a mantenerse unida en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la comida fraterna y en la comunión de bienes. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor.